Buenos días, bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta nueva webinar en la que tenemos a Javier Ares, CEO de Covertech, para hablarnos de un reto común en cualquier empresa instaladora y es la enorme carga administrativa que consume tiempo, recursos y frena el crecimiento de alguna manera. Javier nos va a mostrar hoy cómo con la incorporación de agentes de inteligencia artificial en la gestión diaria podemos automatizar tareas como son la gestión de citas, la generación de partes de trabajo, la lectura de albaranes y facturas, el seguimiento de presupuestos o el control de fichajes. No hablamos de futuro, sino de soluciones reales listas para integrarse ya en la operativa diaria. En esta sesión vamos a ver cómo transformar una estructura administrativa tradicional en un modelo mucho más eficiente, liberando al equipo para centrarse en lo que realmente aporta valor, que es el trabajo técnico y la estrategia comercial. Así que, sin más, te damos la bienvenida, Javier, y puedes comenzar tu exposición cuando quieras. Gracias, María. Bueno, buenos días a todos. María ha hecho una presentación igual un poco excesiva para lo que os voy a contar yo hoy, pero bueno, voy a intentar que sea, bueno, por lo menos reveladora, ¿no? Como sabéis, muchos de los que estáis conectados, que nos conocéis ya de hace tiempo, nosotros trabajamos para empresas instaladoras y mantenedoras principalmente. Entonces, vemos que toda esta vorágine de los últimos años de la incorporación de inteligencia artificial, automatizaciones y tal, nosotros vemos desde nuestro punto de vista que hay infinidad de cosas para hacer, pero luego vemos que la aplicación real, ¿no? Está siendo un poco lenta y hay muchísimas empresas que se están perdiendo grandes oportunidades simplemente porque no saben muy bien cómo acometer pequeños proyectos, ¿no? La inteligencia artificial nos puede dar muchísimas cosas, pero hay que empezar pasito a pasito. Y esto es un poco el objetivo de hoy, contaros ideas prácticas de cosas que podéis hacer, que podríais hacer mañana porque las tenemos hechas ya, simplemente es cuestión de explicaros cómo implantarlo y ponerlo en marcha. Y son soluciones prácticas, sencillas, que empiezan un poco a cambiar la forma en la que pensamos, ¿no? Hoy en día hay muchísimas tareas automatizables, tenemos agentes de inteligencia artificial, luego incluso vamos a charlar con uno de ellos para que veáis un poco como una de las funciones posibles y veáis un poco la fluidez que tienen. Y yo os invito a que después de este webinar, los que queráis, contactéis con nosotros, tengamos una reunión por videoconferencia ya un poco en detalle para ver qué necesitáis, que os podamos dar posibles ideas de automatizaciones y que os metáis ya en este mundillo porque realmente hay mucho que ganar, no son grandes inversiones y bueno, pues hay que empezar a dar pasos a automatizar procesos, ¿no? Voy a compartir una presentación que me va a servir de guión y nada, cualquier cosa me comentéis en cualquier momento. Al final hay un momento de ruegos y preguntas, así que tendremos la oportunidad de compartir. Voy a compartir mi pantalla, dadme un segundín. Y ahora comparto la presentación. Estamos ya. Vale, perfecto. Mirad, bueno, pues como os comentaba, voy a utilizar esta presentación un poco de guía para contaros qué cosas podemos hacer. Mirad, en primer lugar, quería hablaros de las automatizaciones. Hay una diferencia entre automatizar procesos y meter inteligencia artificial. Automatizar procesos significa que hacemos cosas mecánicamente que podríamos encargar a una máquina y que hoy en día hay unos sistemas de automatización tan potentes y tan flexibles que podríamos automatizar casi cualquier tarea repetitiva. Hemos hecho agentes que automatizan, por ejemplo, la reclamación de los cobros. Le decimos a un sistema, mira todos los vencimientos de las facturas y a aquellos que estén vencidos más de 10 días de la fecha de hoy, les mandas este correo reclamando el cobro. Y en este correo quiero que me adjuntes la factura que reclamamos y además un certificado de nuestra cuenta bancaria para que tengan el número de cuenta al que poder hacer la transferencia, por ejemplo. Eso no requiere inteligencia artificial, es una automatización. Podemos hacer automatizaciones de todo tipo. Podríamos hacer automatizaciones que generen flujos de trabajo. Cuando uno de mis operarios genere una cita, quiero que mandes un correo electrónico a no sé qué persona
con este texto. Eso es una automatización, no es inteligencia artificial. ¿Cuándo metemos inteligencia artificial? Cuando le queremos hacer que el sistema tome decisiones. Por ejemplo, que es lo que vamos a ver hoy, cuando queremos hablar con un agente porque tenemos un problema y queremos que la gente haga cosas, que puede ser derivar la llamada a otra persona, o puede ser registrar una incidencia urgente, o puede ser cualquier cosa, ¿no? También necesitaríamos inteligencia artificial para asuntos en los que se toman decisiones, como por ejemplo concertar citas. Si yo hablo con un agente y le digo que me llama a él para decirme que quiere concertar una cita para una revisión de mi caldera, por ejemplo, pues yo con ese agente tengo que interactuar y le tengo que decir, oye, mira, pues es que hoy a las 7 no puedo, preferiría a las 6. Y el agente tiene que ver si a las 6 está disponible y además si para llegar a sus instalaciones le va a dar tiempo al operario que tenía la revisión de las 5 a llegar a las 6 a tiempo. Es decir, tiene que tomar decisiones. Eso es un agente de IA. Por tanto, automatizar es una cosa y meter IA es otra. Y las dos cosas hoy en día se han facilitado mucho con la tecnología. Por tanto, pensad que todas aquellas tareas que le pudierais encargar en la empresa a alguien que esté en prácticas son perfectamente hoy en día automatizables y son perfectamente gestionables por un agente de inteligencia artificial. ¿Qué cosas pueden ser? Pues no sé, supongamos que le decimos, mira, queremos que llames a todos los clientes a los que les hemos pasado un presupuesto en las últimas 2 semanas para preguntarles si han tomado ya una decisión o no. Eso lo podría hacer alguien en prácticas en la empresa, ¿no? Pues lo puede hacer entonces un agente de inteligencia artificial o mediante una automatización. ¿Cómo funcionan? Pues bueno, los agentes de IA, yo en este caso, por ejemplo, los conversacionales, son agentes que hablan por teléfono. Y un agente que habla por teléfono, lo interesante es que le podemos hacer leer de nuestra base de datos y escribir en nuestra base de datos. Le podemos hacer leer de nuestro programa de gestión y escribir en el programa de gestión. O le podemos hacer leer de un Excel y escribir en nuestro software, da igual. Es decir, tienen entrada de datos, inteligencia, que es lo que tenemos que entrenar, el entrenamiento de la gente, y después pueden hacer cosas como datos de salida, ¿no? Entonces, podemos registrar datos que interactúen con nuestro ERP, con un Excel, podemos hacer que reciban llamadas, que emitan llamadas, que nos planifiquen una orden. Todo eso, además, como ponemos aquí en la presentación, con una voz natural y completamente humana. Ahora vamos a hacer un ejemplo, al final, en la siguiente slide, en la que vais a ver cómo habla un agente. Se nota que es una máquina, pero a la persona que le escucha no le va a importar que sea una máquina porque ya es una máquina suficientemente avanzada como para que ya no moleste, ¿no? Ya no es pulse 1 para no sé qué, pulse 2 para no sé cuál. Eso ya ha pasado a la historia. De hecho, en octubre del año pasado estuvimos en la feria de IFEMA, en la feria de calefacción y refrigeración, y presentamos unos agentes que ya eran buenos, pues es infinitamente mejor lo que hay ahora. Es decir, esto evoluciona muy deprisa. Nos lo pides hoy y para cuando dentro de 3 semanas te lo pongamos en marcha, seguramente la gente ya es mucho mejor que el que contrataste. Toda la humanización está avanzando muy deprisa y eso, pues lógicamente, es una ventaja. Después, también hay agentes documentales. Y ya digo que con esto lo que pretendo es abriros ideas, ¿eh? No tanto es poner un catálogo de productos, sino ideas. Agentes documentales. ¿Cuántas veces tenemos que generar documentos de forma repetitiva? Vamos a una obra y tenemos que generar un documento que hay que subirlo a una plataforma y que además ese documento se genera en función de una serie de parámetros del trabajo que vamos a realizar y si es siempre lo mismo y podríamos encargarlo a alguien que esté en prácticas. Pues esto se lo podemos encargar a un agente. Podríamos incluso valorar la posibilidad hasta de que la gente entre en la página web del sitio, suba el documento, es decir, que haga los mismos clics que harías tú. Imaginaos, por ejemplo, a la hora de subir documentos a plataformas, ¿no? Pues podríamos valorar la posibilidad de automatizar esas subidas de documentos a plataformas. Después le podemos decir, quiero que todos los días te descargues el boletín oficial de la provincia o el boletín oficial del Estado, busques si hay subvenciones para este tipo de operaciones y si las encuentras me mandes un correo electrónico con el resumen de la subvención y me adjuntes el BOE en el que la has encontrado. Eso es perfectamente automatizable. O incluso le podríamos decir, mira, tengo que presentar este concurso público y quiero que me hagas un análisis de cuáles son los elementos más complicados y me generes una memoria basándote en estos parámetros. Es decir, le podríamos contar todo esto. Y la verdad es que funcionan realmente bien. Nosotros hemos hecho durante este año pasado 70 informes de consultoría, que al final han sido 140 porque había que hacer consultoría de 2 bloques.
y hemos hecho 140 informes de consultoría en el que nosotros nos hemos preocupado de decirle a la gente los problemas que tenían los clientes. Pero el informe en sí lo ha elaborado la inteligencia artificial. Claro, imaginaos lo que representa no tener que hacer un informe de 70 páginas, sino dar las instrucciones y que alguien elabore ese informe, ¿no? La verdad es que el ahorro de tiempo es algo realmente espectacular. Podemos gestionar volúmenes de datos muy grandes. Podemos hacer un agente al que le subamos toda la documentación técnica de las máquinas que vendemos y poder preguntarle cosas, como si fuese un experto en las máquinas. Oye, ¿cuál es el modelo de correa que utiliza no sé qué máquina? Y te va a decir cuál es el modelo. Oye, ¿qué significa un código de avería 327? Pues en tal tipo de máquina. Es decir, podríamos poner un agente que se sepa de pe a pa los manuales de reparación de cualquier máquina. Es decir, todo esto es hoy en día perfectamente factible y podemos subirle 5.000 PDFs. Es decir, que hay que abrir un poco la mente porque realmente las posibilidades de gestión de información son espectaculares. Es importante que tengáis en cuenta que es importante para cada tarea tener un agente especializado. Es mejor tener un agente que sabe muy bien algo que no un agente que sabe regular 20 cosas. Entonces, podéis tener agentes para concertar citas de mantenimiento. Imaginaros que un agente llamara por teléfono a todos vuestros clientes para concertar la cita de una reparación o de un mantenimiento. Que incluso 20 minutos antes de que vaya el técnico le llame, oye, te informo que en 20 minutos va el técnico. Es decir, toda esa gestión telefónica. Y además pensad que los agentes de IA no son como personas que hacen las llamadas secuencialmente una por una. Pueden hacer llamadas de 10 en 10, tanto hacerlas como recibirlas. Ya se acabó eso de que el teléfono comunica porque está ocupado. No, es que hay un agente capaz de atender 10 llamadas simultáneamente, ¿no? También podemos hacer que la gente, después de esa conversación, calibre si esa llamada era por una urgencia o era una consulta o era una solicitud de presupuesto. Todas estas cosas, en función de lo que sean, se las podemos derivar a uno u otro. Podemos tanto hacer llamadas como recibir llamadas. Podríamos incluso tener un agente que venda productos. Quizá es la parte un poco menos agradable, ¿no? Porque que te llame una máquina para venderte no es agradable. Pero sí podríamos hacer, oiga, mire, le llamamos para saber si a usted le interesaría que le llame un comercial para instalar paneles solares. Ah, pues mira, sí, tengo una vivienda unifamiliar, me interesaría. Vale, pues pasamos aviso para que le llame un comercial. Y acabáis de hacer una cualificación previa de ese cliente y entonces el comercial humano ya solo llama a los que realmente van a interesar, ¿no? Imaginaos la productividad que puede generar eso, ¿no? Frente a llamadas de personas que muchas veces acaban en nada porque queremos vender paneles solares y esa persona no tiene una casa unifamiliar, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? En resumen, infinidad de tareas repetitivas que podemos hacer. Como me imagino que todos tenéis ganas de ver un agente funcionando, voy a hacer una llamada simulando este escenario. Yo estoy en casa, se suponía que el técnico tenía que haber venido a hacerme el mantenimiento de mi caldera a las 12, son las 12:14 y no me ha llamado. Entonces yo, utilizando mi móvil, voy a hacer una llamada de teléfono y os voy a poner el manos libres al lado del micro, a ver, espero que lo podáis escuchar bien. Y bueno, pues voy a llamar para decir que el técnico no ha venido, ¿no? Para que veáis un poco la calidad de la conversación. Me hago la llamada, ¿eh? Pongo en manos libres, ya se está llamando. Bienvenido al agente telefónico de Burgos Instalaciones. Dígame, ¿en qué puedo ayudarle? Pues mire, le llamo porque se supone que el técnico tenía que venir a las 12 a hacer la revisión de la caldera de mi casa y aquí no se ha presentado nadie todavía. Vaya, entiendo la molestia. Vamos a revisarlo. ¿Me puede indicar, por favor, el nombre completo del cliente o la empresa que tenía la cita? Sí, yo me llamo José Carlos Martínez. Gracias, José Carlos. ¿Me facilita, por favor, un teléfono de contacto? Si es el mismo desde el que llama, indíquemelo y lo registro. Sí, es el mismo desde el que te estoy llamando. Perfecto. Anoto como teléfono de contacto el +3 46 774 77318. En cuanto al problema, me confirma que se trata de una revisión de caldera programada y que el técnico no se ha presentado. Sí, eso es, efectivamente, que no ha venido y yo ya me tengo que marchar enseguida. Entiendo. ¿Me indica, por favor, la dirección completa donde estaba prevista la revisión? Sí, es en la calle Esteban Sáez Alvarado 51, cuarto B.
Hasta luego. Buenos días. Vale, entonces, ¿qué va a hacer ahora la gente? El agente lo que va a hacer ahora es, podríamos haber puesto al final una conversación de no se preocupe, que vamos a mirar y tal, pero bueno, por acortarlo, como es un webinar y el tiempo es oro, el agente lo que hace ahora mismo es, va a redactar en una hoja de Excel, va a escribir el resultado de la conversación. Nosotros hemos puesto un Excel porque es lo que todo el mundo entiende, no sabemos qué sistemas tenéis y bueno, pues algunos tendréis el nuestro y otros tendrán otros. Pero bueno, os voy a enseñar el Excel para que veáis, si todo va bien y no falla nada, que cómo se ha generado, ¿no? Mirad, este sería el Excel de respuesta y aquí tendríamos revisión de la caldera, el técnico no se ha presentado a una revisión programada, bueno, aquí ya veis, hace un resumen de, bueno, aquí tendréis. Hace un resumen de toda la situación. ¿Cuál es la prioridad? Él ha considerado que esto es de prioridad alta, pues porque considera que alguien no vaya a una cita, pues esa es una cosa preocupante y por tanto esta decisión la ha tomado él. José Carlos Martínez es la persona a la que ha llamado con su número de teléfono tal. Y aquí está la fecha y hora, que bueno, pues ahora, ¿no? Son 16, pues sí, ahí cuarto. Vale, pues este sería el resultado. Podríamos haber escrito en un Excel, pero también podríamos haber derivado esta llamada a otra persona, podríamos haber elaborado un correo electrónico o podríamos haber llamado directamente. El propio agente podría haber llamado al técnico para decirle, nos acaba de llamar el cliente para decir que te estás retrasando. Entonces, este tema, este funcionamiento, es a lo que yo me refería con el tema de que ahora las conversaciones con agentes de inteligencia artificial son bastante fluidas. Entonces, en resumen, y abrimos ya el capítulo de consultas. En resumen, pensad que un agente es una persona que entra en vuestra empresa a la que vamos a tener que explicarle muy en detalle cuál es su trabajo, que lo ideal es que haya un agente por cada tipo de tarea, que por otro lado esos agentes son fáciles de entrenar, los vamos a entrenar con un lenguaje natural, es decir, como si estuviéramos entrenando a una persona, le vamos a decir, mira, cuando te llame a alguien tienes que comportarse. Es decir, podríais incluso vosotros participar en ese entrenamiento porque no requiere programación, no requiere un programador ni un técnico ni nada por el estilo. Y después podemos leer de donde nos digáis y podemos escribir donde nos digáis. Puedes exportarte un Excel y decir, oye, mira, llama a estos 50 clientes y lo que te digan me lo pones aquí a la derecha o lee de mi ERP. O como por ejemplo un cliente de aquí de Burgos nos pidió el otro día, quiero que entres en esta página web todos los días, me digas qué obras se han publicado, todas las obras que cumplan una serie de características, quiero que me generes un correo electrónico de resumen y se lo mandes al comercial para que el comercial ya contacte con las personas adecuadas para poder ofertar esa obra, ¿no? Ya sabéis que hay hoy en día bases de datos donde se publican las obras que salen a concurso, ¿no? Entonces, cualquier tarea repetitiva es algo que podemos casi con toda seguridad automatizar. Entonces, aquí tenéis nuestros datos de contacto. Os recomendaría que nos mandéis un correo o nos llaméis. Tenemos una conversación, lógicamente sin ningún compromiso, sobre cuáles son tareas que os gustaría automatizar y podamos valorar esa posibilidad, porque ya digo que os puede aportar mucho. Todos aquellos que tengáis nuestro software de gestión, pues todavía con un mayor nivel de integración, lógicamente, ¿no? Si estáis dentro de nuestro universo, pues todo va a ser como mucho más integrable. Pero ya digo, podemos trabajar con cualquier sistema de entrada y de salida. Dicho esto, voy a dejar de compartir la pantalla y nada, si alguien tiene alguna consulta, pues este es el momento perfecto para hacerlo. Gracias, Javier. Es realmente interesante. De momento solamente ha entrado una pregunta que sí vamos a compartir la exposición. Y bueno, pues esto se graba y todos los asistentes y los que no son asistentes, pero que también se han apuntado, reciben un correo electrónico diciendo que pueden ver la presentación hasta tal fecha. No sé exactamente cuánto tiempo es, pero es alrededor de una semana. Entonces, sí, hay opciones de detenerse en lo que a cada uno le interese. Muy bien. Este es el segundo webinar que hacemos de agentes. No sé si alguno de los asistentes en este también estuvo en el anterior. Si es así, pues bueno, supongo que habréis visto una evolución importante, sobre todo en la fluidez de las conversaciones. Pero ya digo, no solo hay agentes conversacionales, también hay agentes para otras muchas cosas.
Tampoco es hoy cuestión de estarnos aquí 1 hora y media haciendo demostraciones de distintos agentes, porque el objetivo, ya digo, que no es vender un producto en sí, sino que abráis un poco la cabeza y que empecéis a planificar ya tareas sencillas de automatizar para empezar a acostumbrarse a entrar en el mundo de las automatizaciones, porque, bueno, pues no aporta otra cosa que productividad y muchas veces calidad en el servicio. Entonces teníamos algún caso que nos decían, pues que a veces es difícil encontrar a un cliente para concertar una cita de una revisión de una caldera, ¿no? Y yo decía, digo, claro, porque es que los clientes trabajan en el mismo horario que tú. Si tú haces llamadas de 9 a 2, pues es muy difícil encontrar a una persona porque de 9 a 2 también está trabajando, ¿no? Pero un agente puede llamar a las 6 de la tarde o si alguien dice llámame el sábado, puede llamar el sábado por la mañana, ¿no? Y son cosas pues que las personas pues lo tenemos un poco más complicado. Asier Madariaga parece que hace una consulta. Entiendo que el coste de la propia gente y una vez creado y entrenado tiene un coste de mantenimiento. Bueno, pues muy buena pregunta. Efectivamente, así es. Es decir, una vez que tienes el agente que tendrá el coste de configuración y de entrenamiento que sea, luego esto cada vez que un agente interactúa, si es un agente conversacional, pues no solo consume el teléfono, ¿no? Que consume también, sino que además consume cerebro de la inteligencia artificial y claro, pues los operadores de IA cobran por el uso de ese servicio, ¿no? Entonces sí, efectivamente hay un coste de mantenimiento que además es variable muchas veces en función del volumen de trabajo que le damos, ¿no? No es lo mismo hacer que un agente haga una llamada al día o que reclame cobros, que igual tienes 80 cobros por reclamar a la semana, a que esté haciendo llamadas para concertar citas, que igual hace 500 llamadas a la semana, ¿no? Pero sí, efectivamente hay un coste de alta y un coste de mantenimiento, soporte, IA y todo eso, sí. Sobre todo para lo que yo lo veo realmente útil es para lo que decíamos de que los técnicos se puedan dedicar a trabajo técnico y no a estas tareas administrativas y que esas personas que contratamos en prácticas muchas veces realmente practiquen en lo que tienen que practicar. Es que, por ejemplo, tenemos un cliente en Pamplona que nos ha pedido un agente para que los técnicos llamen por teléfono para hacer el parte de trabajo. Entonces ahora el técnico llama y dice, oiga, mire, que es que salgo de la obra de la calle tal, he estado tirando tubería durante media hora y luego he estado 2 horas subiendo las máquinas. Y me marcho ya, a que son las 2:15. Y con eso he hecho un parte de trabajo. Ni siquiera tiene que... O sea, o los fichajes, ¿no? Poder llamar por teléfono, oye, soy José Manuel, que ficho mi entrada en la obra tal. Y a las 6 de la tarde dice, oye, que me marcho ya, ficho la salida. Al final lo que está haciendo es, como podemos grabar todas esas conversaciones, tenemos la voz de la persona fichando la entrada y la voz de la persona fichando la salida. Ese fichaje se registra en una base de datos, pero con un soporte por detrás que es su propia voz llamando por teléfono, ¿no? Entonces, pues, algo tan sencillo como eso, por ejemplo, ¿no? Sí, tienes otra pregunta, te la lees tú, ¿no? Sí, ahí, las leo yo mismo. Sí, como quieras. Tomás Nebot pregunta, ¿cuánto puede tardar en entrarse un agente o varios agentes en una base de datos de una empresa de ingeniería? ¿Son capaces de realizar predicciones, por ejemplo, de presupuestos de costes estimados dando una oferta? Sí, efectivamente, Tomás, perfectamente posible. Si le damos una serie de parámetros y le entrenamos diciéndole, de esta oferta salió este resultado, de esta otra salió este, de esta otra salió este. Con esto el agente aprende y después puede hacer predicciones. Sí, sí. ¿Cuánto se puede tardar en entrenar a un agente? No sé, 1 semana de trabajo. Puede ser entrenar a un agente bien. No tiene por qué ser mucho más. O sea, no es algo difícil, no es algo complejo, ni es algo grande, ni nada por el estilo. La IA nos suena a grandes cosas muchas veces. Meter inteligencia artificial en mi empresa. No es tan complejo. Te pregunta Luis Álvarez por la Ley de Protección de Datos, que es una pregunta muy interesante. En cuanto a la Ley de Protección de Datos, entiendo que se firman un contrato conforme esos datos no se cedan ni se van a dar ningún uso. Claro, efectivamente. Además, hay dos vertientes aquí. Una pregunta interesante. Por un lado, con la nuestra, por supuesto. Es decir, nosotros con los clientes con los que trabajamos, pues siempre hay un contrato de protección de datos porque tenemos acceso a información suya que, lógicamente, pues hay que proteger. Pero, por otro lado, luego están los datos que le subes a la gente, ¿no? Porque la inteligencia artificial, voy a decir ChatGPT, resulta que tiene información de mi empresa, ¿no? Bueno, pues
Cuando contratas las versiones de pago, en las versiones de pago la IA no aprende, vamos a decir que no las utiliza públicamente. Las versiones gratuitas de inteligencia artificial, cuando te das de alta, si te lees los chorrocientas mil páginas que tiene, ya te dice que la información que tengas se reserva el derecho de utilizarla para su propio entrenamiento. Pero en cuanto haces una contratación en una versión de pago, ya eso está dentro de tu cuenta. Por tanto, en teoría, no la van a utilizar para nada que no sea estrictamente darte servicio a ti. Por tanto, desde el punto de vista del control de los datos, pues bueno, tan seguro como cualquier otra cosa. Es decir, yo no sé hoy en día hasta qué punto realmente nuestra información está protegida, ¿no? Pero desde el punto de vista legal, hay, por supuesto, un contrato de protección y desde el punto de vista de la IA, otro contrato de protección. Por tanto, yo creo que dentro de que la perfección es imposible, pues podemos estar razonablemente tranquilos. Pues... ¿Algo más? Creo que no hay ninguna pregunta más, ¿no? No, en principio no hay ninguna más. Bueno, pues nada, me imagino que os surgirán cosas que querréis tratar un poco ya más de las interioridades de vuestras empresas. Tenéis nuestro contacto para acceder. Y nada, muchas gracias por este ratillo, que siempre cuesta sacar tiempo para cualquier cosa hoy en día. Pues bueno, que nos hayáis dedicado media hora es de agradecer. Así que nada más, a vuestra disposición. Muchas gracias, María, por el ratito. Gracias a ti, Jaime. Y nada, pues nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos. Muy bien, gracias. Hasta pronto. Chao.